Esta es una historia de un encuentro que tuve cuando era joven. Creo que tenía tal vez 10 o 12 años en ese momento. Estoy publicando esto aquí, por si alguien sabe lo que sucedió, o si también han tenido una experiencia similar. Más de una década después, todavía lo recuerdo vívidamente. En ese entonces vivía en el noreste de los Estados Unidos. Por razones obvias, no les diré la ubicación exacta, pero era una comunidad rural densamente arbolada, que solía pertenecer a grandes compañías madereras. Crecí en una de esas viejas comunidades moribundas que habían sobrevivido a su propósito, cuando la industria maderera se fue, dejando atrás vastos trozos de bosque. Cuando se fueron, los principales ingresos de la ciudad se fueron con ellos, y la ciudad se secó. Oficialmente los madereros se fueron porque el suelo era propenso a colapsar debido a lo empapado que estaba, incapaz de soportar su pesado equipo. Extraoficialmente, alrededor de las fogatas a altas horas de la noche, los lugareños decían que se fueron después de encontrar restos humanos. Ahora, de quién eran esos restos era motivo de debate. Algunas personas decían que era un cementerio de nativos americanos, otros decían que era un cementerio olvidado, o solo un par de cazadores que se perdieron en el bosque. Pero eso realmente no importa. Solo es contexto, supongo, para que sepan qué tipo de lugar era. De todos modos, cuando era joven solía dar paseos tarde en la noche. Vivíamos muy adentro del bosque, pero no tan lejos como para no poder ver a mis vecinos si lo intentaba. Cualquiera que haya crecido en el bosque sabría que a veces pasan cosas raras. Perros salvajes, coyotes, zorros, ciervos. Hay todo tipo de vida silvestre que puede causar problemas a un niño. Así que cuando salía, siempre llevaba un cuchillo o dos conmigo, pero casi nunca llevaba una linterna. Por lo general, las estrellas y la luna eran suficientes para iluminar el camino y los senderos a través de los árboles. Y por la noche, la única vez que necesitaba luz, era si quería salirme del camino. Y cuanto más crecía, menos quería hacer eso. Ahora, sabiendo todo eso, aquí está la historia. Estaba caminando alrededor de mi vecindario, tal vez una caminata de 5 millas solo en la noche. Usualmente, me tomaba alrededor de 1 o 2 horas, caminando solo por los caminos que serpenteaban a través del bosque. Eran quizás la 1 o las 2 de la madrugada. Estaba a unos 20 minutos de casa cuando escuché una rama romperse en los árboles. Normalmente, no le habría dado importancia. Las ramas se rompen todo el tiempo, esos bosques están llenos de vida. Pero por alguna razón, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si me estuvieran observando. Me tensé y me detuve, pero la sensación no desapareció. Nervioso, seguí caminando. Crucé la calle, acercándome a un viejo campo de cultivo. Creo que ese año había frijoles o maíz, pero no puedo recordarlo. Todo lo que sé es que escuché un ruido entre las plantas, tan pronto como me acerqué al campo, como si algo hubiera salido del bosque al campo. Busqué torpemente en mi sudadera mi teléfono. Uno de esos viejos teléfonos voluminosos de finales de los 2000. Encontré la linterna en él, y la dirigí hacia el campo pero no pude ver nada. Pero el ruido se acercaba. Ahora, cuando hay un animal viniendo hacia ti, se supone que no debes correr. La mayoría de los animales por ahí no son lo suficientemente valientes como para pelear si te mantienes firme. Pero yo era joven, y me asusté. Salí corriendo tan rápido como mis piernas me permitieron. Escuché a la cosa en el campo, persiguiéndome. Ya no era un ruido entre las plantas, sino un crujido a través de ellas. Cuando crucé el arroyo, escuché cómo salpicó fuertemente en el agua al seguirme. Sonaba enorme. Tal vez eso fue solo porque yo era un niño pequeño, no lo sé. Pero tan pronto como llegué a mi propiedad, los sonidos se detuvieron. Como, justo en el borde de la propiedad, ni siquiera al final del límite de los árboles. Tan pronto como pasé nuestras señales de prohibido el paso, se detuvo abruptamente. Corrí a la casa y me metí en mi cama, pero no pude dormir nada esa noche. Pasaron semanas y no tuve otro encuentro con un animal ni nada. Solo naturaleza serena, paseos tranquilos, pacífico. Claro, nunca volví a salir tan tarde, al menos no por años. Pero una noche, mi hermano mayor vino a casa para el fin de semana. Él era 2 años mayor, pero vivía con su papá la mayor parte del tiempo. Ya que rara vez teníamos la oportunidad de pasar el rato, decidió salir a caminar conmigo. Se rió cuando le di un cuchillo para su cinturón, pero me siguió la corriente y se lo enganchó. Esa noche, fuimos más lejos de lo usual,
pasando el estanque al que alimenta el arroyo. Mi hermano y yo estábamos hablando, riéndonos de dramas tontos de adolescentes, cuando de repente se queda callado y me pregunta si escuché eso. Aguzo el oído entre los sonidos del arroyo y los insectos. Es tenue, pero casi suena como una respiración pesada. Sacudo la cabeza, diciendo que probablemente solo sea nuestra respiración rebotando en el agua y los árboles o algo así. Nos encogemos de hombros y comenzamos a caminar, pero no damos más de 3 pasos cuando nos detenemos. Alguien estaba en los árboles. Podíamos escuchar claramente cómo rompían una rama. Pero, cuando escuchamos, no oímos nada más. Solo nuestra propia respiración. Damos unos pasos más. Quienquiera que fuera, comenzó a moverse al mismo tiempo que nosotros. Podíamos escuchar pasos pesados viniendo de los árboles, igualando perfectamente nuestros propios pasos. Pero no era un eco. Lo que fuera estaba pisando ramas y pateando piedras, mientras nosotros caminábamos por un camino pavimentado. Nos miramos el uno al otro, y simultáneamente tuvimos el mismo pensamiento. No lo reconozcas. Lo que fuera, no mires. No intentes verlo. Solo sigue caminando y finge que no lo escuchaste. Crecimos amando los mitos y monstruos. Y si era una persona, ¿quién sabía lo que harían si supieran que sabíamos que nos estaban siguiendo? Pero todos los mitos dicen que no se debe reconocer a las cosas en el bosque. Así que seguimos caminando, hasta la esquina, luego dimos la vuelta y comenzamos a regresar. Lo que fuera, nos siguió. Ningún animal tendría una razón para detenerse en esa esquina. El bosque seguía. El camino ni siquiera giraba en esa dirección, porque estaba volviendo con nosotros. Seguimos adelante, fingiendo no escuchar, fingiendo no estar aterrados por dentro. Tratamos de caminar a un ritmo casual, eso es, hasta que llegamos al estanque. Escuchamos lo que fuera chapotear en el estanque. Podrías estar imaginando algo bonito. Este no era el estanque bien cuidado que ves en los parques. Estaba lleno de algas, tortugas mordedoras, y tenía más de 3 metros de profundidad. Y esta cosa caminó directamente hacia él. Nos congelamos, teniendo una prueba irrefutable de que estaba justo al lado de nosotros, a no más de 3 metros de distancia, solo separado por un solo sauce. Pero, como de costumbre, la cosa dejó de moverse cuando nosotros lo hicimos. Lo que fuera se detuvo justo en el medio del estanque. Empezamos a caminar hacia adelante, y lo escuchamos chapoteando, manteniendo el ritmo. No sonaba como si nadara, más bien como cuando alguien camina en una piscina. Pero, como dije, el estanque tenía más de 3 metros de profundidad. Sin mirarnos, mi hermano y yo comenzamos a correr. Obviamente nos siguió, atravesando la maleza mientras salía del estanque a toda velocidad. No miramos, solo corrimos lo más rápido que pudimos hacia casa. Lo que fuera, no nos siguió al otro lado del camino, deteniéndose al otro lado de la carretera desde nuestra propiedad. Cuando nos encerramos en nuestra habitación compartida, juré haber escuchado algo gritando en el bosque el resto de la noche. No hace falta decir que esa fue la última vez que mi hermano salió a caminar conmigo por la noche. Cuando tenía 10 años, mi hermana mayor y yo compartíamos una habitación, pero en camas separadas. No tenía teléfono ni despertador a esa edad, pero mi hermana sí tenía un teléfono. Ella estaba dormida en ese momento, así que no sabía qué hora era. Eran alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, cuando me desperté por un ruido extraño en medio de la noche. Sonaba como algo rebuscando en mi habitación. Bajé mi manta en silencio, y vi a esta criatura mirando cosas en mi habitación. No tengo otra forma de describirla más que esa cosa que dice mi tesoro. Me asusté tanto que no podía despertar a mi hermana sin que ella lo oyera, así que permanecí en silencio y me cubrí la cabeza con la manta, esperando que ella se despertara para escucharlo. Después de lo que parecieron 5 minutos de escucharlo, volví a mirar, y seguía buscando por mi habitación y mis cosas. Estaba absolutamente aterrada, y quería llorar y gritar, pero no quería arriesgarme. Así que seguí escondiéndome y revisando unas 3 veces más. En un momento, me pellizqué muy fuerte para hacerme un moretón, y comprobar por la mañana si realmente estaba despierta o si era un sueño. Me aseguré de no gritar y me aseguré de pellizcarme lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón o sangrar. La última vez que miré, agarró una de las fundas de mis discos de CD y la dejó caer fuerte en el suelo. Luego se detuvo, y salió corriendo rápidamente de mi habitación, y escuché sus pasos alejándose. Estaba absolutamente impactada, pero permanecí en silencio toda la noche por si volvía.
Cuando finalmente salió el sol, me destapé la cabeza con las mantas y vi mi disco de CD en el suelo. Mi corazón se hundió, y luego miré mi brazo y vi un gran moretón, indicando que estaba despierta y no era un sueño. Hasta el día de hoy, 15 años después, no tengo idea de lo que vi. Era algo aterrador, no humano, pero con el cuerpo como de una extraña criatura humanoide. Las películas de El Señor de los Anillos ni siquiera habían salido para entonces, y cuando vi a Gollum en internet, grité porque eso era lo que vi. Hasta el día de hoy, tengo una fobia de esa película y nunca la veré porque se parecía a Gollum. La verdad, no sé cómo contar esta historia sin sonar como un absoluto loco, pero creo que encontré algo no humano junto a mi novio en Mount Sterling. Quiero empezar esta historia diciendo que hemos tratado de encontrar todas las explicaciones lógicas posibles. Hemos investigado todos los animales nativos de la zona y todos los tipos de sonidos que podrían hacer en cualquier situación para comparar con el sonido que hizo esta cosa, y nada se acerca remotamente a lo que escuchamos. Ayer, mi novio y yo decidimos ir de excursión y acampar como de costumbre. Nada fuera de lo común, excepto por el hecho de que tuvimos muchos retrasos, lo que ahora creo que era el universo tratando de evitar que fuéramos a este sendero, porque parece que todo llevó a este momento. Bueno, primera instancia, subimos por el camino hacia el inicio del sendero y encontramos el perro de alguien. Todo el encuentro fue bueno, era el perro de un tipo que vivía cerca. Pero nos desviamos con el tiempo tratando de asegurarnos de que el perro llegara a donde pertenecía de manera segura. Fuimos a un pozo para nadar, todo normal y bien. Pero aquí es donde las cosas comienzan a volverse caóticas y extrañas lenta pero seguramente. Fuimos al área poblada más cercana, y compramos sándwiches de pollo en un camión de comida, y tardaron una eternidad, lo que nos hizo perder tiempo. Estaban bastante raros y sabían mal. Entonces intentamos regresar al inicio del sendero, y su GPS empieza a volverse loco y termina llevándonos 16 millas fuera del camino de donde se suponía que debíamos ir, lo que nos hizo atrasarnos aún más. La razón por la que teníamos prisa era porque queríamos llegar al campamento en la cima de la montaña antes del atardecer, que era a las 8:50. De todos modos, finalmente llegamos al camino que va al inicio del sendero y la energía en el bosque era simplemente oscura y extraña. Era como si el bosque estuviera oscuro a las 6, pero el cielo estaba azul. Era realmente extraño y escalofriante. Bueno, tan pronto como llegamos al inicio del sendero, el estómago de mi novio empieza a dolerle tanto que está doblado, y no está seguro de poder hacer el sendero porque tiene mucho dolor, y yo también me siento muy rara. Bueno, comenzamos el sendero, y eran 2.8 millas, así que teníamos prisa por llegar a la cima. No sé qué demonios estaba pasando, pero literalmente, él y yo estábamos como si el sendero nos estuviera venciendo. Quiero añadir que somos excursionistas bastante experimentados y esto debería haber sido un paseo fácil comparado con lo que normalmente hacemos, así que ninguno de los dos debería haber tenido problemas subiendo este sendero. Pero ambos estábamos literalmente enfermos. Casi vomité varias veces, y hasta me metí los dedos en la garganta para vomitar, y no pude. Ambos estábamos mareados, y tan físicamente débiles, que no era normal para nosotros en absoluto. Ni siquiera podíamos caminar rectos en el sendero. Estábamos tan mareados y desorientados. Ten en cuenta que no hacía calor allí arriba. En realidad hacía bastante fresco. Pues, sorprendentemente, llegamos a la cima a pesar de sentir que nuestros cuerpos se estaban apagando, e incluso contemplamos regresar al auto varias veces en el camino, lo cual realmente desearía haber hecho después de esa noche. Bueno, no había sitios de campamento disponibles y tendríamos que volver al auto, pero una familia amable nos permitió montar nuestro campamento junto a ellos. Era una mamá, una abuela, un papá y una niña pequeña, y acamparon en una tienda verde. Toma nota de eso. Luego llegó la noche y subimos a fumar un porro en la torre de fuego que estaba allí, construida en 1933, por cierto. Estábamos en el primer tramo de escaleras y miré arriba al siguiente tramo, y juro por Dios que vi piernas y pies como si alguien estuviera allí. Lo cual me desconcertó porque pensé que estábamos solos. Así que encendí mi linterna para asegurarme de que no estuviéramos en el camino de otro excursionista que bajara las escaleras, y no había nada. Me alarmé un poco, pero rápidamente lo atribuí a mi mala visión nocturna, aunque me pareció extraño. Aquí es donde se pone aterrador. Si no crees que podría empeorar, lo hace. Bajamos de la torre de fuego,
Colgamos la bolsa de comida de mi novio en un cable para osos que está en alto para que los osos no puedan alcanzar la comida ni atraer a otros osos, para quienes no lo sepan. De todos modos, estábamos caminando de regreso a nuestro campamento y alumbramos con nuestras linternas alrededor, y de la nada, algo grita el alarido más terrible. Sonaba como un asesinato sangriento. Sonaba como una mujer, pero al mismo tiempo no humana. Me detuve y dije, ¿qué demonios? Y grita otra vez. Decidí alumbrar en esa dirección y no podía decir si estaba temblando demasiado o si había algo sacudiéndose ferozmente junto a la tienda verde de la familia. Mi novio me gritó diciendo, ¡vamos! Así que corrí tras él, y nos metimos en la tienda y nos escondimos con nuestra pistola, y estaba literalmente al lado de la tienda de la familia, lo que fuera, pero nunca oímos que algo corriera o se alejara. Si hubiera sido un animal, habríamos escuchado pasos o algo, pero no escuchamos nada. Sé que en los Smokies hay informes de humanos salvajes, pero aún así siento que habríamos escuchado algo caminar, pero no lo hicimos. Esa familia con la que acampábamos también estaba asustada y nos preguntaron si estábamos bien. Se removieron y quedaron despiertos toda la noche hablando sobre esa cosa que gritó justo fuera de su tienda. Cuando llegó la mañana, esperábamos que todavía estuvieran allí para poder hablar sobre esto, pero se fueron tan pronto como hubo luz en el cielo. Mi novio ha estado haciendo senderismo solo desde que tenía 16 años, y dijo que nunca había escuchado algo así en el bosque. Incluso cuando hizo el sendero Benton McKay, y tuvo que caminar por esta área donde acampamos, dijo que incluso entonces este lugar tenía una energía tan inquietante. Ambos todavía no tenemos ni idea de qué podría haber sido. Tenemos algunas teorías después de investigar y creemos que podría haber sido 1. Un caminante de carne, si entiendes a lo que me refiero. 2. Alguien en el sendero estaba herido. 3. Era un animal que no conocemos. 4. Era Spearfinger, que para quienes no saben es un espíritu indígena que supuestamente ronda los Smokies y apunta a los niños. Y lo que me da escalofríos sobre eso, es que el grito fue justo al lado de la tienda de la familia con una niña pequeña. 5. Era un animal que desconocemos que exista por allí. 6. Eran humanos salvajes. Afortunadamente encontré un video en YouTube que suena casi idéntico a lo que escuchamos cerca de nosotros, pero el inconveniente es que el video es de un supuesto caminante de carne, lo que lo hace aún más aterrador. De todas formas, no creo que vuelva a Mount Sterling en el corto plazo. Realmente me gustaría conectarme con la familia con la que acampamos y obtener algunas respuestas, o saber si alguien más ha experimentado lo mismo en el área. Gracias por leer. Hola. Soy Matt, pero pueden llamarme Tolias. Era un día lluvioso cuando mis amigos, a los que llamaremos Lucas, Jerry y Paul, y yo fuimos al bosque para un fin de semana de campamento. Soy de Rusia, así que perdón por mi mal español. En fin, llegamos allí y yo era el que estaba conduciendo, así que estacioné el coche junto a la entrada del bosque para que nos fuera más fácil encontrarlo. Preparamos nuestras cosas, como las tiendas de campaña, sacos de dormir, etc. Y necesitábamos hacer la fogata antes de que oscureciera. Lucas dijo que iba a buscar algunas ramas con Jerry, y que volverían en unos minutos, mientras Paul y yo nos quedamos relajándonos, esperando a que regresaran para poder hacer la fogata y asar unos malvaviscos. Volvieron rápidamente, así que, adelantando un poco, ya habíamos comido algo y estábamos contando historias de terror para mantener el ambiente, ya que estaba oscuro y solo nuestra fogata iluminaba. Paul contó una historia sobre una criatura que vivía en los bosques y que comía todo lo que veía. Normalmente estaba activa por la noche y buscaba campistas como nosotros. Primero nos dio escalofríos, pero nadie le creyó porque era una leyenda, así que nos quedamos en silencio para que pudiera continuar la historia. Adelantando un poco en la historia, Lucas se quedó dormido, así que nosotros también nos fuimos a dormir. Yo dormía con Paul y Jerry con Lucas. Todos estaban dormidos. Pero a las 2 a.m. me desperté, miré mi teléfono y vi la hora, así que por eso sé la hora. Escuché un sonido afuera que parecía un gruñido, pero pensé que era un oso o algo así. Y tal vez estaba allí porque dejamos nuestra comida junto a la fogata, y no me importaría si se comía la comida mientras no intentara comernos a nosotros. Agarré mi linterna y salí. Miré con la linterna entre los árboles, pero no había nada. Justo cuando estaba a punto de volver a dormir, me di cuenta de que Lucas y Jerry ya no estaban, así que fui a despertar a Paul y en ese momento ambos escuchamos sus gritos.
Rápidamente fuimos hacia donde venían los gritos, y nos quedamos petrificados cuando vimos una gran criatura con ojos rojos y sangrientos, y una cara malvada que estaba a punto de comérselos. En ese momento escuchamos un disparo que asustó a la criatura, así que nuestros amigos estaban bien. Paul y yo los llevamos al coche y comenzamos a conducir a casa lo más rápido posible, pero en el camino de regreso, vimos que la criatura nos seguía a una velocidad increíble. Todos estábamos aterrados por nuestras vidas, pero de alguna manera logramos escapar con vida. Nunca olvidaré los ojos sangrientos de la criatura con una cara de cabra malvada. Estamos todos bien, y nunca volveremos a acampar, y de alguna manera hicimos que la historia que Paul nos contó se hiciera realidad. Sé que esta historia no es demasiado espeluznante, pero para nosotros fue muy aterradora vivir esos momentos. Esto sucedió hace unos 2 años. Hace solo unos días acepté que realmente sucedió. Lo recuerdo como si acabara de pasar. No es algo que puedas simplemente sacar de tu mente y olvidar. Actualmente tengo 12 años y creo que tenía 9 cuando ocurrió. De todos modos, estaba con mi hermano y mi primo en casa de nuestra abuela. Ella dijo que podíamos ir a jugar en el bosque en su patio trasero. Nana vive prácticamente en medio de la nada, siempre y cuando volviéramos un par de horas antes del anochecer. Mi hermano, mi primo y yo ya habíamos hecho esto antes. Íbamos a jugar al bosque y volvíamos más tarde de lo que se suponía porque perdíamos la noción del tiempo. Todos éramos, y todavía somos, niños muy imaginativos. Siempre inventábamos nuevos juegos y nuevas actividades para hacer mientras estábamos en casa de Nana, ya que ella nos quitaba los electrónicos y nos hacía salir a jugar todo el día. Ese día, sin embargo, no sabíamos qué hacer. Luego mi primo sugirió que construyéramos pequeños fuertes, con cosas que pudiéramos encontrar en el bosque, y luego fingir que vivíamos allí. A todos nos pareció una buena idea, y nos dispusimos a encontrar un buen lugar para construir. Nunca nos preocupábamos por perdernos. Los 3 habíamos dividido el área boscosa en 3 secciones y cada uno de nosotros poseía o reclamaba una de las 3 secciones de tierra, y cada uno de nosotros conocía su área como la palma de su mano, y si olvidábamos algo, pues solo teníamos que buscar el campo de maíz, caminar a lo largo de él hacia la izquierda hasta que volviéramos a la casa. En fin, después de encontrar un lugar decente en el área donde se encuentran nuestras secciones, nos pusimos a trabajar. Decidí construir mi base contra un árbol parcialmente caído. Había sido alcanzado por un rayo el año anterior y la mitad superior se había caído y se había apoyado contra el resto del árbol. Mi hermano construyó su base junto a un árbol completamente caído. Había un pequeño rincón dentro de él desde donde construyó su base, y mi primo encontró un lugar en una zona de arbustos que ya era un buen refugio. Después de construir nuestras bases, nos pusimos a jugar. Mi primo y yo éramos nativos del área, y mi hermano era el explorador que nos descubría. Después de terminar nuestro juego, volvimos a la casa por la noche. Al día siguiente, fuimos directamente a nuestras bases para revisarlas, ya que había llovido bastante fuerte esa noche. Cuando llegamos, las encontramos completamente demolidas. Mi hermano estaba muy triste por esto y dijo que iba a buscar cosas para arreglarlas. Mi primo y yo nos quedamos y comenzamos a recoger los escombros y a tratar de arreglar las nuestras. Pero antes de empezar, noté algo raro en la forma en que las estructuras habían sido destruidas. Fui el único que lo notó, ya que los chicos estaban ocupados hablando y arreglando las suyas. Ahora que lo pienso, solo la mía había sido destruida de esa manera. No parecía que el viento hubiera podido hacer tal daño. Había usado algunas ramas bastante gruesas y fuertes que ni siquiera mi primo mayor, que era el más fuerte de todos nosotros, podría romper, pero estaban todas destrozadas. Y las hojas y otra vegetación que había usado para cubrirla estaban desgarradas, aparentemente por un animal. Se lo dije a mi hermano y a mi primo, pero ellos se encogieron de hombros y dijeron que tal vez unos coyotes habían llegado allí, ya que había coyotes en el bosque también. No muchos, pero había 1 o 2 manadas de coyotes. Yo era escéptico de que un coyote pudiera romper las ramas que había usado, pero no dije nada. Eventualmente decidimos que todos nos turnaríamos para salir a buscar cosas para nuestras bases, mientras los otros 2 se quedaban atrás para vigilar. Cuando llegó mi turno de salir, me fui y les dije que les gritaría si necesitaba algo, y que me gritaran si necesitaban algo, ya que no me iba a alejar mucho. Pero pronto me di cuenta de que me alejé más de lo que pensaba y no sabía dónde estaba.
Podía escuchar a los chicos riendo y bromeando en la distancia, así que traté de seguir el sonido. Mientras volvía, tropecé y caí sobre algo. Miré hacia atrás y vi una figura humanoide casi completamente negra y retorcida levantándose del suelo donde tropecé. Me levanté y retrocedí, pero tropecé de nuevo y caí hacia atrás. La criatura era al menos 3 pies más alta que un adulto humano promedio, y 3 veces más delgada. Lo que supongo eran sus costillas sobresalían de su pecho, y salían en posiciones incómodas que habrían sido muy dolorosas si hubiera sido humano. Tenía piernas que parecían una mezcla entre humano, reptil y ciervo. Tenía pies con garras grandes, casi sin pie real, solo dedos cortos y garras extremadamente largas. Sus brazos eran el doble de largos que los de un humano normal, y también tenían garras largas y similares a talones. Su rostro es una imagen que nunca podré borrar de mi mente mientras viva. Atormenta mis peores pesadillas. Tenía un rostro anormalmente largo y no tenía nariz visible. Sus ojos eran como 2 vacíos oscuros que miraban a las profundidades de tu alma, y en el medio de los llamados ojos había esferas blancas brillantes. Estaba petrificado de miedo, incapaz de moverme ni hacer ningún sonido. La criatura y yo solo nos quedamos allí mirándonos el uno al otro, diría, durante unos buenos 10 minutos. Luego gritó. Fue un grito escalofriante, tan fuerte y agudo que me dejó los oídos tumbando incluso media hora después de que sucedió. Aún no podía moverme. Pronto se pudieron escuchar más gritos en la distancia, y más criaturas emergieron del bosque. Se veían exactamente igual que la primera. Mi hermano y mi primo habían escuchado el primer grito y supongo que estaban tratando de encontrarme. Las criaturas me rodearon y comenzaron a cantar, algo que no podía entender. Luego, de repente, todas comenzaron a brillar con una luz blanca brillante y volvieron a la tierra. Poco después, mi hermano y mi primo me encontraron acurrucado en el suelo llorando y diciendo algo que no recuerdo. Todo lo que recuerdo de lo que estaba diciendo es que era en el mismo extraño idioma que hablaban las criaturas. Me dijeron que seguía diciendo lo mismo una y otra vez. Intentaré escribirlo. Shiyakaut mnowa de Aya. Mi primo dijo que sonaba aterrorizado fuera de mí, lo cual, sin duda, lo estaba. Una vez que dejé de repetir la misma frase, me preguntaron qué había pasado y si estaba bien. Aún estaba en estado de shock, y simplemente respondí. No sé, muy suavemente a todo lo que me preguntaron. Nunca lo mencionan, pero sé que aún lo recuerdan. Le contaron a Nana y ella intentó hacerme hablar, pero fracasó. Después de ese incidente, o debería decir, después de que me recuperé del incidente, quería saber todo lo que había que saber sobre creepypastas y cosas así, para ver si me había encontrado con uno de los que no matan. Ninguno coincidía con la cosa que encontré. Hasta el día de hoy aún tengo problemas para dormir, debido al miedo de que la criatura de alguna manera me encuentre de nuevo. Todavía estoy fascinado por las creepypastas y otras historias del género de terror. No me malinterpreten, es solo que no puedo manejar demasiado a la vez. Me da ataques de pánico. Bueno, esa es mi historia. Nunca se la he contado a nadie antes. Si sucede algo más relacionado con la criatura, las criaturas, me aseguraré de publicar sobre eso.